Una familia con un prontuario que parece sacado de una película. Una colección de artículos periodísticos sobre el clan Cerón de Mendoza, Sí, envueltos en un torbellino de crimen y tragedia. la verdad es que sí, la historia de los Cerón es de esas que te atrapan por lo escabrosa y por la cantidad de preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Exacto, y esa es precisamente la misión de esta Deep Dive. Desentrañar los misterios que rodean a esta familia. Descifrar las claves de su ascenso y su caída. Y sobre todo, intentar comprender qué los llevó a cometer actos tan atroces. Empecemos por el principio, Por la génesis de esta historia. por Matías Cerón, alias El Morocha. Emocho. Un adolescente que se convirtió en una leyenda en las calles de Mendoza. Una leyenda oscura, por supuesto. 16 homicidios, robos, innumerables fugas imposibles. Una carrera delictiva que comenzó a una edad en la que la mayoría de los chicos están pensando en el colegio o en el fútbol. ¿Cómo un chico tan joven pudo sembrar tanto terror? Es una pregunta que muchos se hicieron en su momento. ¿Qué lo convirtió en ese monstruo? El Morocha no era un delincuente común. Ya. Su astucia y su crueldad lo convirtieron en una especie de fantasma. Una figura casi mítica que se movía con impunidad por los bajos fondos. Se decía que era intocable. Exacto, la policía lo buscaba por cielo y tierra, pero él siempre se las arreglaba para escabullirse. De hecho, su apodo El Morocha proviene de una de sus fugas más audaces, ¿no? Sí. Vestido de mujer. Vestido de mujer burló a toda una comisaría. Increíble. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Imagínate la humillación para la policía. Un duro golpe a su orgullo. Claro, esa capacidad para desafiar a las autoridades para escapar una y otra vez. Lo convirtió en una especie de héroe popular para algunos. Sí, una figura romántica casi. Un rebelde, un fuera de la ley. Pero no olvidemos a las víctimas, Claro. a las familias destrozadas por su violencia. Es importante no perder de vista el lado oscuro de esta historia, sin duda. El dolor que causó a tanta gente. Y hablando de momentos oscuros, ¿recuerdas el secuestro de su novia en febrero de 2001? ¿Cómo olvidarlo? El Morocha, con solo 15 años, 15 años. se trincheró con su rehén en una casa de Mendoza, Una situación límite. desafiando a un ejército de policías bajo un calor sofocante. Recuerdo que los periódicos hablaban de un infierno en la tierra. Una auténtica olla a presión. La tensión era insoportable. Y en medio de ese caos, un disparo. Un disparo que silenció a todos. El disparo de la leyenda. El francotirador de élite de la policía, Un disparo casi imposible. que desarmó al Morocha sin herirlo de gravedad. Un final casi poético para un episodio que mantuvo en vilo a todo el país. Un respiro para una ciudad que vivía con el miedo en el cuerpo. Pero la historia del Morocha, tristemente, no termina ahí. No, su destino ya estaba marcado. 3 años después, en 2003, Otro capítulo trágico. fue batido por la policía durante un robo. Intentaba escapar por los tejados. Una escena que se repetiría años más tarde con la muerte de su hermano, el Pipa. Como si el destino de los Cerón estuviera asignado por la tragedia. Una maldición familiar. Una sombra que los perseguía. Y hablando de los hermanos, ¿Qué sabemos de ellos? el Chucky, Miguel Luis Alberto. Cada uno con su propio prontuario. Continuaron de alguna manera el legado criminal del Morocha. Como si la sangre llamara a la sangre. Estaban condenados a seguir sus pasos. Esa es una de las preguntas que intentaremos responder en esta Deep Dive. Analizaremos sus vidas, sus crímenes. Y trataremos de entender qué los llevó a recorrer ese camino de oscuridad. Un camino que, como veremos, está plagado de dolor y violencia. Y de misterios sin resolver. Misterios que intentaremos desvelar juntos, Paso a paso. sumergiéndonos en lo más profundo de esta historia. En el corazón del clan Cerón, al adentrarnos en los detalles de esta historia, nos topamos con una red de inconsistencias. Inconsistencias. Sí, versiones contradictorias que nos hacen dudar de si alguna vez conoceremos la verdad completa sobre el clan Cerón. Entiendo. ¿Y a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, la muerte del Morocha, la versión oficial, habla de un enfrentamiento armado con la policía durante un robo, pero hay testigos que afirman que el Morocha estaba desarmado. Desarmado. Sí, cuando lo abatieron. Entonces fue una ejecución extrajudicial. Es una posibilidad que no podemos descartar. Inquietante. Y esas mismas dudas planean sobre la muerte de su hermano Miguel alias El Pipa. El Pipa, si recuerdo. Murió resistiéndose al arresto. Fue un tiroteo. O que tal vez acorralado por sus propios demonios decidió quitarse la vida. Las fuentes que tenemos ofrecen versiones diferentes. A veces incluso contradictorias. ¿Hay alguna evidencia que pueda arrojar luz sobre estos sucesos? Algunos informes mencionan un arma encontrada en la escena del crimen que no pertenecía a la policía. Un arma no policial. Sí, lo que sugiere que el Pipa pudo haber estado armado.
Pero eso contradice a quienes afirman que se suicidó. Exacto, por eso es tan difícil esclarecer lo que realmente ocurrió. Y para añadir más misterio al asunto, se habla incluso del arresto y posterior liberación del agente implicado. Un giro inesperado que nos deja con más preguntas que respuestas. Parece que cada paso que damos en esta investigación nos lleva a un nuevo misterio. Es como si estuviéramos recorriendo un laberinto sin salida. ¿Quiénes eran realmente los hermanos Cerón? ¿Qué los empujó a esa vida de crimen y violencia? Víctimas de las circunstancias o artífices de su propio destino. Preguntas difíciles que nos obligan a analizar el contexto social en el que se desarrollaron sus vidas. La pobreza, la falta de oportunidades, la influencia de un entorno marcado por la delincuencia. Factores que sin duda jugaron un papel importante en su camino. No podemos olvidar el impacto mediático que rodeó al Morocha. Su leyenda se convirtió en un imán para otros jóvenes del barrio. Un modelo a seguir, Sí, un símbolo de rebeldía y poder para aquellos que se sentían marginados. pero una figura peligrosa a la vez. La fama, aunque efímera y peligrosa, puede resultar irresistible para aquellos que buscan escapar de la marginación y el olvido. Un espejismo que a menudo conduce a la autodestrucción. Es un círculo vicioso que se perpetúa a lo largo de generaciones. La violencia engendra más violencia y la tragedia se convierte en un legado familiar. El caso de los Cerón nos recuerda la importancia de abordar las causas profundas de la delincuencia, De ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo. de romper con los patrones que conducen a la autodestrucción. Pero volviendo a las preguntas que planteábamos antes, Sobre el peso del legado familiar, ¿estaban los hermanos Cerón condenados a repetir los errores del Morocha? El Chucky, por ejemplo, parecía seguir los pasos de su hermano mayor. Pero el accidente de coche en el que murió la niña nos muestra una faceta diferente. Un atisbo de remordimiento. Tal vez un indicio de que no todos estaban destinados a seguir el mismo camino. Miguel el Pipa, por otro lado, trataba de llevar una vida más tranquila, Pero la sombra del Morocha siempre lo persiguió, como si la violencia fuera un virus que se transmite de generación en generación. dejando una huella imborrable en todos los que toca, Y no olvidemos que la violencia no solo afecta a las víctimas directas. sino que también deja cicatrices profundas en las familias, en las comunidades y en la sociedad en general. al final nos quedamos con más preguntas que respuestas. La historia del clan Cerón es un puzzle incompleto, una tragedia con múltiples aristas que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y los laberintos del destino. ¿Qué lecciones podemos extraer de este caso? ¿Cómo podemos evitar que historias como estas se repitan? Esa es la pregunta clave que deberíamos hacernos del caso de los Cerón. Nos confronta con la realidad de un sistema que falla a los más vulnerables, que perpetúa la pobreza y la violencia. Nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué podemos hacer para construir un mundo más justo, un mundo donde las oportunidades no sean un privilegio, sino un derecho para todos. Y mientras seguimos desentrañando esta historia, nos encontramos con una pregunta clave. ¿Qué nos dice el caso del clan Cerón sobre la sociedad en la que vivimos? Es una pregunta difícil, Sí, pero necesaria. La historia de los Cerón, aunque extrema, nos habla de la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades que afectan a muchos jóvenes en Argentina. Y en el mundo entero. Exacto. Efectivamente, su historia es un reflejo de un sistema que a menudo falla a los más vulnerables. Y los deja a merced de la violencia y el crimen. Podríamos decir que el Morocha, a pesar de sus actos reprobables, se convirtió en un símbolo de esa frustración, de esa rabia contenida que explota en las calles. Es posible para algunos, el Morocha representaba una forma de resistencia, una rebelión contra un sistema que los excluía. Ya. Pero no olvidemos que la violencia nunca es la respuesta. Claro. La historia de los Cerón es una tragedia que debería llevarnos a reflexionar sobre las causas profundas de la delincuencia. Y a buscar soluciones que no perpetúen el ciclo de dolor y sufrimiento. Exacto. Al final nos quedamos con una profunda sensación de desasosiego, con más preguntas que respuestas. ¿Qué hubiera pasado si el Morocha hubiera tenido acceso a una educación, a un trabajo digno, a un futuro diferente? Es difícil saberlo. Podríamos haber evitado esta tragedia. Son preguntas que nos interpelan como sociedad. El caso de los Cerón es un recordatorio de que la violencia no surge de la nada, sino que se alimenta de la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades. Y aunque la verdad detrás de sus acciones y motivaciones quizás nunca se revele por completo, la historia del clan Cerón nos sirve como una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la sociedad y la importancia de luchar contra la injusticia y la desigualdad. La historia de los Cerón es un espejo que nos refleja a todos, nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos qué estamos haciendo para construir un mundo mejor.
¿Qué podemos hacer para romper el ciclo de la violencia y ofrecer un futuro de esperanza a las próximas generaciones? Los invitamos a ustedes, nuestros oyentes, a continuar explorando esta historia, a investigar, a cuestionar y a sacar sus propias conclusiones. Porque en el fondo la búsqueda de la verdad es un viaje que todos debemos emprender.